Esa noche, sentí que algo andaba mal incluso antes de entrar a la fiesta de la empresa. Tal vez fue la forma en que evitó mi mirada, o el hecho de que estaba más emocionada que de costumbre por un evento que, honestamente, nunca fue nuestro favorito. Pero decidí ignorarlo. Creí que era simplemente cansancio acumulado durante la semana. Nada podía prepararme para lo que vería en tan solo unos minutos. La música está alta, las luces parpadean, las risas resuenan en todos los rincones. Todo parecía seguir el curso natural de una fiesta hasta que mis ojos se posaron en ella. Allí estaba ella, riendo, despreocupada. Dio vueltas por la habitación con otro hombre, sus cuerpos tan cerca que era imposible no notar la intimidad. Un baile que decía más que las palabras. Y fue en ese momento, en medio de tantas caras desconocidas, que todo quedó claro para mí. Sin esperar otra explicación, crucé la habitación y dije lo único que gritaba mi corazón: se acabó. Ella me miró sorprendida, tratando de mantener el control. Es solo un amigo, dijo con voz temblorosa, pero ya no podía oírlo. Las palabras estaban vacías, sin sentido. Ya no importaba. La decisión fue tomada. Me habían engañado durante demasiado tiempo y en ese instante supe que no había vuelta atrás. El dolor de la traición me consumió como una tormenta que no pude evitar. Lo único en lo que pensaba era en cómo, con qué frecuencia y por qué. ¿Cuándo exactamente decidió que el amor que teníamos ya no era suficiente? Lo que me mató por dentro fue el hecho de que, antes de ese baile, nunca lo sospeché. Nunca vi las señales, nunca quise verlas. ¿Y ella? ¿Con cuántos otros había bailado mientras creía que era el único? Toda nuestra relación había sido una mentira cuidadosamente construida, ladrillo a ladrillo, a mis espaldas. Cada sonrisa, cada mirada afectuosa, ahora parecía falsa. Pensé en todas las noches que volvía tarde del trabajo, agotada, mientras ella me decía que todo estaba bien. Los mensajes intercambiados con esa amiga, que tan casualmente mencionaba, las salidas rápidas para tomar un café, que nunca me preocuparon. Como estaba ciego. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. El dolor de la traición me atravesó como una espada fría, pero, por encima de eso, el desprecio. El desprecio por mí mismo por haberle creído. Esa noche, cuando llegamos a casa, volvió a intentar justificarlo. No quería escuchar, pero ella insistió. No significa nada, estás exagerando, pero la verdad ya se había revelado como una tormenta. Y con ello vino algo que nunca hubiera imaginado. En el fragor de la discusión, mientras le decía que ya no confiaba en ella, algo inesperado escapó de sus labios. Algo que me heló la sangre. ¿Crees que esto es malo?, preguntó, con la voz llena de una ira que no había sentido antes. Si supieras lo que pasó antes. ¿Qué? ¿Por qué estas palabras? Mi corazón se aceleró y, en ese momento, algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. Supe, sin que ella dijera nada más, que esta no era la primera vez. En ese instante, cada parte de nuestra vida juntos se desmoronó como cenizas en el viento. Ya no podía mirarla de la misma manera. Ya ni siquiera podía pensar en lo que teníamos sin sentirme disgustado. La traición fue mucho más profunda de lo que imaginaba. Y ahora, una nueva verdad estaba a punto de surgir. ¿Cuántas mentiras más descubriría? ¿Cuánto tiempo había guardado este secreto? ¿Cuántos otros amigos habían pasado por nuestras vidas, riéndose a mis espaldas, mientras yo me engañaba con la ilusión de un matrimonio perfecto? Necesitaba saberlo. Esa tarde de verano, el cielo de Texas parecía más azul de lo habitual. El calor abrasador típico de la región creaba olas en el horizonte, mientras los árboles se mecían suavemente con la cálida brisa. Dentro de la casa, en el silencio de las primeras horas de la tarde, Henry observaba a su esposa, Emily, prepararse para la fiesta de la empresa. Había una calma en sus movimientos que él siempre había admirado, como si tuviera control absoluto sobre cada detalle. Su cabello castaño caía en suaves rizos sobre sus hombros y el vestido azul que eligió parecía diseñado para su cuerpo. Llevaban casi 10 años casados. Henry todavía recordaba la primera vez que la vio, en un café de la ciudad. Sus miradas se encontraron por casualidad y él sintió como si el mundo se detuviera por un instante.
Emily era magnética, llena de energía y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Desde ese primer encuentro, supo que ella sería importante en su vida. Y tenía razón. La vida que construyeron juntos fue, para todos los que la vieron desde fuera, perfecta. Henry tenía un trabajo estable como ingeniero, mientras Emily trabajaba en una agencia de publicidad. Tenían una casa cómoda en las afueras y un círculo social formado por amigos que los consideraban la pareja ideal. Todo se sentía tan natural, tan correcto. Sin embargo, hubo algo en los últimos meses que inquietó a Henry, una inquietud silenciosa, casi imperceptible, pero presente. No sabía exactamente qué era, pero sabía que algo estaba cambiando. Esa noche, mientras observaba a Emily retocarse el maquillaje, sintió una pizca de inseguridad, un eco lejano de preocupación. ¿Fueron celos? No, se negaba a creer que ese sentimiento pudiera ganar espacio entre ellos. Siempre había confiado plenamente en su esposa. Ella era sincera, directa, del tipo que no ocultaba lo que sentía. Al menos eso es lo que él creía. Emily, por su parte, lucía radiante. El brillo en sus ojos y la emoción en su voz eran visibles mientras hablaba de la fiesta. Le encantaban esos eventos corporativos, no por el glamour, sino por la oportunidad de socializar, hablar con compañeros de trabajo y ampliar su red de contactos. En el fondo, Emily era ambiciosa. Siempre había soñado con hacer crecer su carrera y ser reconocida por su talento. Y Henry la apoyó, orgulloso de todo lo que logró. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo que Henry no podía definir. «Te ves hermosa», dijo acercándose y tomándole la mano. Ella sonrió, una sonrisa sincera, pero sus ojos parecían distantes, como si su mente estuviera en otra parte. Emily lo besó levemente, le agradeció el cumplido y terminó de ponerse los aretes. Dudó por un segundo, como si quisiera decir algo más, pero decidió que no era el momento. Cuando llegaron a la fiesta, la música alta y las luces vibrantes los envolvieron de inmediato. La sala estaba repleta, llena de risas, animadas conversaciones y compañeros saludándose con entusiasmo. Henry observó cómo Emily se movía con naturalidad entre la gente, saludando a todos con su encanto característico. Ella estaba en su elemento. A medida que avanzaba la noche, él se alejó por un momento para tomar algo de beber, dejándola enfrascada en una animada conversación con algunos colegas. Mientras observaba la escena desde lejos, con el vaso en la mano, Henry volvió a sentir esa inquietud. No eran celos, se repitió a sí mismo. Probablemente era solo cansancio. Últimamente todo había sido tan intenso en el trabajo que se encontró cuestionando cosas que nunca antes había cuestionado. Pero aún así, ese sentimiento persistió, como una sombra que se negaba a desaparecer. A lo largo de la noche, los dos se mezclaron con la multitud, hablando con diferentes personas pero siempre regresando el uno al otro. Emily estaba particularmente animada esa noche, más relajada que de costumbre, bailando y riendo con sus compañeros de clase. Henry la observó atentamente, tratando de comprender lo que sentía. Parecía feliz, pero algo en su postura, en sus movimientos, era diferente. A medida que avanzaba la noche, llamaron a Henry para conversar con uno de los directores de la empresa, lo que lo mantuvo alejado por un tiempo. Cuando regresó, buscó a Emily, pero ella no estaba donde la había dejado. Caminó por la habitación, esquivando grupos de personas, y entonces la vio. Estaba bailando. Pero no estaba solo. Otro hombre estaba con ella, los dos riéndose juntos, moviéndose con una proximidad incómoda. Henry se detuvo por un momento, tratando de procesar la escena. Sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de sorpresa y malestar invadió su pecho. Intentó calmarse. Después de todo, era solo un baile, ¿no? Pero algo en la forma en que se miraban, en la forma en que reían juntos, encendió una chispa de duda que no podía ignorar. Al final del baile, Emily se dio vuelta y, cuando vio a Henry, su expresión cambió. Por un breve momento, pareció sorprendida, casi culpable, pero pronto recuperó la compostura y caminó hacia él, con la sonrisa aún presente en sus labios. El hombre, a quien Henry no reconoció, se quedó atrás y se alejó discretamente. «¿Todo está bien?», preguntó, tratando de parecer indiferente. Henry sonrió, pero por dentro su mente daba vueltas.
No quise ser grosero, no allí, delante de todos. Dejaría tus preguntas para más tarde. Se encogió de hombros y dijo que sí, que todo estaba bien. Pero por primera vez en muchos años dudó de su propia respuesta. La fiesta continuó, pero el ambiente entre ellos cambió. Cada conversación parecía forzada, cada gesto parecía ensayado. Cuando finalmente regresaron a casa, el silencio entre ellos era palpable. Emily subió directamente a su dormitorio, mientras Henry se quedó en la sala, sentado en el sofá, tratando de organizar sus pensamientos. Quería creer que estaba exagerando, que todo era solo una inseguridad momentánea. Pero las imágenes de ese baile, las risas, la cercanía entre ella y ese hombre, no salían de su cabeza. Aún así, decidió no hablar de ello esa noche. Quizás era cansancio, o quizás se estaba dejando llevar por suposiciones infundadas. Pero mientras se acostaba junto a Emily, Henry supo que algo era diferente. Ese matrimonio, que siempre había considerado sólido, ahora parecía tener grietas. Pequeños, casi invisibles, pero estaban ahí, listos para expandirse al menor contacto. Y así, en la silenciosa oscuridad de la habitación, con el sonido distante de los coches pasando por la calle, Henry se preguntó qué más no sabía sobre la mujer con la que compartía su vida. En los días posteriores a la fiesta, las vidas de Henry y Emily volvieron a su rutina habitual. O al menos eso es lo que parecía. Para cualquier observador externo, nada había cambiado. Él siguió saliendo temprano al trabajo, mientras ella continuaba con su rutina en la agencia de publicidad. Pero dentro de Henry, algo era diferente. Esa escena de la fiesta, la imagen de Emily bailando con otro hombre, fue como una pequeña astilla clavada en su mente. Lo suficientemente pequeño como para ignorarlo la mayor parte de las horas del día, pero lo suficientemente doloroso como para estar siempre presente en algún nivel. Trató de alejar esos pensamientos. Intentó justificarse a sí mismo diciendo que eran solo celos, que tal vez estaba exagerando. Sin embargo, cada vez que veía a Emily sonreír, cuando le daba un beso rápido por la mañana o comentaba casualmente sobre el trabajo, Henry ya no podía evitar la idea de que algo andaba mal. Emily, por su parte, parecía seguir con su vida como siempre, aunque por momentos se mostraba más distante. Cuando preguntó sobre su día, sus respuestas fueron breves, sin el entusiasmo que solía tener. Pasaba más tiempo en su teléfono celular, a menudo riéndose sola de algo que no compartía con él. Lo que alguna vez fue una relación de intercambio constante ahora parecía un intercambio superficial de información, como si solo se tratara de cumplir obligaciones. Un viernes por la tarde, Henry decidió actuar. Necesitaba una respuesta. Necesitaba entender si lo que estaba sintiendo era real o solo producto de su imaginación perturbada. Llegó temprano a casa del trabajo con la esperanza de encontrar a Emily. Sin embargo, cuando abrió la puerta, la casa estaba vacía. Sintió el pesado silencio a su alrededor, como si algo faltara. Decidió esperar. Se sentó en el sofá de la sala, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. El tiempo pareció pasar lentamente mientras miraba la puerta, esperando tu llegada. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, un extraño sentimiento comenzó a crecer dentro de él. Emily no solía tardar tanto. Intentó llamarla, pero sonó su teléfono móvil y saltó directamente el buzón de voz. Finalmente, alrededor de las 8 de la tarde, oyó abrirse la puerta principal. Emily entró con una pequeña bolsa y una mirada de sorpresa al verlo en casa tan temprano. Había una ligera molestia en sus ojos, pero rápidamente la cubrió con una sonrisa casual. «Hoy llegas temprano, amor», dijo, colocando la bolsa sobre la mesa. Henry la miró por un momento, tratando de descifrar cada detalle de su expresión. Quería creer que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero la duda corroyó sus certezas. «Sí, pensé que podríamos cenar juntos hoy», respondió, tratando de mantener su tono ligero. «Pero parece que ya has hecho planes». Emily lo miró, ligeramente tensa. Hubo un momento de vacilación, una fracción de segundo en el que ella pareció pensar qué decir. «Solo fui a buscar algunas cosas a la farmacia». «Pensé que tardarías más». La respuesta llegó demasiado rápido, sin la naturalidad que esperaba. Henry sintió que algo se helaba en su interior, pero se obligó a no insistir.
La cena transcurrió en silencio, incómoda. Quería hacer preguntas, quería entender, pero no sabía cómo empezar. Durante los días siguientes, Henry empezó a observar más de cerca las acciones de Emily. No quería ser invasivo, no quería cruzar una línea que comprometiera su confianza, pero la inquietud que sentía crecía cada día. Empezaron a surgir pequeños detalles. Mensajes recibidos a altas horas de la noche que ella borró rápidamente. Salidas de última hora para reuniones de trabajo, que nunca antes se habían mencionado. Y entonces, una noche, llegó la confirmación. Henry estaba solo en casa, Emily había dicho que saldría con sus amigos del trabajo. Su teléfono móvil estaba sobre la encimera de la cocina. Nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad, pero algo lo obligó a coger el dispositivo. Cuando desbloqueó la pantalla, vio el mensaje en la conversación más reciente. No puedo esperar a verte de nuevo. Se detuvo, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El nombre que aparecía en la pantalla no era el de un amigo ni el de alguien que él conociera. Era un número que nunca antes había aparecido. Leyó el mensaje varias veces, esperando haberse equivocado de alguna manera. Pero el significado era claro. Emily estaba involucrada con otra persona. El impacto del descubrimiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su primer instinto fue confrontarla de inmediato, pero algo lo detuvo. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Necesitaba entender cómo había sucedido eso. ¿Cuándo exactamente empezó a desmoronarse su matrimonio? ¿Cuándo decidió que él ya no era suficiente? Henry pasó el resto de la noche despierto, sintiendo una mezcla de ira, dolor e incredulidad. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Todos los momentos que habían compartido, todas las promesas, ahora parecían vacías, como mentiras que aceptaba ciegamente. Las horas fueron pasando hasta que escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Emily entró a la casa, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de azotarla. Entró en la sala de estar, donde Henry estaba sentado inmóvil en la penumbra de la noche. Sus miradas se encontraron y en ese instante ella lo supo. Algo había cambiado. ¿Dónde estabas? La pregunta salió como un cuchillo, afilada, directa. Emily vaciló. Intentó responder con indiferencia, pero Henry no le dio tiempo. ¿Con quién estabas? El silencio que siguió fue insoportable. Ella no necesitaba responder, él ya lo sabía. Y luego, incapaz de sostener su mirada, Emily desvió la mirada, lo que solo confirmó lo que Henry ya había descubierto. Henry estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha y las manos apoyadas en las rodillas, luchando por controlar la tormenta en su interior. Emily estaba frente a él, de pie con los brazos cruzados, respirando profundamente como si buscara las palabras adecuadas. El silencio entre ellos era penetrante y cada segundo parecía llevar la tensión a un punto insoportable. Esperó todo lo que pudo antes de hablar, pero las palabras que salieron de su boca estaban llenas de un dolor que nunca imaginó que sentiría. ¿Cuánto tiempo? Su voz era firme, pero había un peso allí, una profundidad que solo alguien devastado por la traición podría entender. Emily apartó la mirada, incapaz de mirar a Henry directamente. Su silencio fue suficiente para hacerle saber que la respuesta no sería la que quería escuchar. ¿Cuánto tiempo? Repitió, ahora más fuerte, la ira mezclándose con el dolor. Ella finalmente lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento, pero no lo suficiente como para consolarlo. 6 meses, respondió ella, en un susurro, como si la suavidad de su voz pudiera minimizar el impacto de la verdad. El mundo de Henry pareció desmoronarse en cámara lenta. 6 meses. Durante 6 meses estuvo con otro hombre mientras él creía que su matrimonio era sólido. El peso de esa revelación lo aplastó, haciéndolo sentir como un completo extraño en su propia vida. Era como si cada momento que pasaron juntos durante los últimos 6 meses fuera una mentira, una escena montada para ocultar la realidad. ¿Por qué? Preguntó, ahora con la voz más baja. La ira se había convertido en dolor, un dolor profundo que lo dejaba impotente. Emily se sentó frente a él, nerviosa. Se pasó la mano por el pelo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Su rostro mostraba un conflicto interno,
como si supiera que por mucho que intentara explicar, nunca sería suficiente. Yo, no lo sé, Henry. Dudó, sabiendo que esa respuesta no era la que él quería escuchar, pero tampoco sabía cómo justificar lo injustificable. Al principio no quería que esto sucediera. Fue un error. Me sentí perdida, insatisfecha con el trabajo, con la vida. ¿Y luego? La interrumpió. ¿Decidiste que hacer trampa sería la solución? Sacudió la cabeza, como si quisiera negar lo que había hecho, pero sabía que no podía. Cada palabra que dijera ahora sería solo un intento de salvar lo que ya no se podía salvar. Enrique se dio cuenta de esto. Su matrimonio, esa relación que tanto valoraba, estaba en ruinas. Sé que nada de lo que diga solucionará esto, continuó Emily con la voz quebrada. Pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Él la miró por un momento, emociones encontradas bailando en su mente. Una parte de él quería creerle, una parte de su corazón todavía anhelaba una explicación que le hiciera perdonarla. Pero la realidad se impuso. Sabía que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que había hecho. La confianza se rompió y él nunca podría mirarla de la misma manera. ¿Quién es él? Henry preguntó de repente. Las palabras salieron antes de que tuviera tiempo de procesarlas, pero sabía que necesitaba saberlas. Si iba a intentar comprender cómo se vino abajo todo, necesitaba conocer la otra pieza de este retorcido rompecabezas. Emily volvió a dudar. Sabía que esa respuesta sería dolorosa, pero no podía ocultarla más. Necesitaba ser honesta, sin importar cuánto le doliera. Es alguien del trabajo, confesó, su voz casi imperceptible. Un cliente. Empezó a enviarme mensajes después de algunas reuniones. Al principio, pensé que era solo amistad, pero... Henry se rió amargamente, interrumpiéndola. ¿Amistad? ¿Destruiste nuestro matrimonio por amistad? No es así, Henry. No planeé esto. Sé que cometí un error, pero, ¿equivocado? Henry se puso de pie abruptamente, la ira regresó con toda su fuerza. Destruiste nuestra vida. ¿Crees que una disculpa borrará todo esto? Emily se estremeció y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sabía que no había justificación, ni palabras que pudieran curar la herida que había causado. Yo, no sé qué decir, susurró ella, derrotada. Henry la miró con una mezcla de dolor y desprecio. La mujer que amaba, la mujer con la que juró pasar el resto de su vida, ahora era solo una sombra de lo que creía conocer. El suelo pareció desmoronarse bajo sus pies, pero entonces algo dentro de él cambió. El dolor fue reemplazado por una extraña calma, una amarga aceptación de la verdad. Entonces, se acabó. Las palabras salieron con una claridad que sorprendió incluso a Henry. Entre nosotros. Se acabó. Emily intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ella sabía que él tenía razón. No había nada más que decir. Me voy por unos días, anunció Henry, tratando de mantener la compostura. Necesito espacio. Necesito pensar. Se levantó y se fue, dejando a Emily sola en el silencio de la habitación, perdida en el abismo que ella creó. En los días siguientes, Henry se sumergió en una profunda introspección. Se alojó en un hotel, lejos de todo lo que le recordaba a Emily y el matrimonio destruido. Cada hora que pasaba, revisaba mentalmente cada detalle de su relación. ¿Dónde exactamente había empezado todo a desmoronarse? ¿Qué no había visto? No era solo la traición lo que le preocupaba, era la sensación de que había sido engañado durante mucho más tiempo del que podría haber imaginado. Quería entender, pero cuanto más pensaba, más dolor le invadía. Fue un proceso de duelo. No solo por el matrimonio, sino por la vida que creía haber construido. Ahora, con la mente más clara, empezó a darse cuenta de que las cosas nunca eran tan perfectas como parecían. Pequeñas señales, pequeñas omisiones, actitudes sutiles que había ignorado. Todo el tiempo, Emily se estaba alejando de él y él no se dio cuenta. Finalmente, después de unos días, Henry decidió que era hora de regresar a casa.
No estaba seguro de qué haría una vez allí, pero necesitaba afrontar lo que le quedaba de vida. Lo que no sabía, sin embargo, era que la mayor revelación aún estaba por llegar. Cuando entró en la casa, la sensación de vacío lo golpeó de inmediato. Emily no estaba allí. Suspiró, sintiéndose perdido. Caminó hasta su habitación, buscando alguna señal de normalidad. Y fue entonces cuando lo vio. Al fondo del armario, una caja en la que nunca antes había reparado. Una caja vieja, desgastada, pero con algo extraño. Curioso, lo sacó y abrió la tapa. El contenido lo dejó helado. Adentro, había cartas antiguas, fotografías y... Henry respiró hondo y cogió una de las cartas. Las palabras escritas a mano, el tono íntimo, el remitente. Su corazón se aceleró mientras leía cada línea. La verdad estaba allí, enterrada durante años, oculta a plena vista. La traición de Emily no fue un error reciente. Lo que descubrió en esa caja lo cambió todo. Ella le había mentido durante toda su relación, y este hombre con el que la había engañado no era el primero. Henry se paró frente a la caja abierta, su corazón se aceleró, mientras sus manos temblaban levemente. Esas cartas, esas fotos, todo allí contaba una historia que él desconocía por completo. Era como si el suelo se abriera una vez más bajo sus pies, pero esta vez el abismo era mucho más profundo. Se sintió traicionado no solo por el reciente descubrimiento de Emily, sino por todo el pasado que creía conocer. La vida que creía haber construido con ella ahora le parecía una mentira, una ilusión cuidadosamente mantenida. Cogió una de las cartas, todavía incrédulo, y empezó a leerla con más atención. La letra era la de Emily, pero el tono de la carta no era el suyo. Las palabras revelaron una intimidad que Henry nunca había presenciado. Habló de encuentros secretos, de un sentimiento que perduró mucho antes de cualquier signo de desgaste en su relación. En las cartas se repetía un nombre, siempre el mismo, siempre lleno de emoción, Martín. ¿Quién era Martín? Mientras Henry leía, las emociones fluctuaban entre la ira y la tristeza. Sintió que estaba viendo, por primera vez, a la verdadera Emily. La mujer que amaba, con quien compartía sus sueños y planes, tenía un secreto que nunca habría revelado si él no hubiera encontrado esas cartas. Era como si hubiera llevado una vida paralela, ocultando siempre una parte de sí misma. Y ahora necesitaba afrontar esta nueva realidad. Las fotos dentro de la caja lo confirman. Emily y Martín juntos, sonriendo. Fotos antiguas, tomadas años antes de que Henry supiera siquiera que el hombre existía. Había una familiaridad en el rostro de Martín que inquietó a Henry. Intentó recordar de dónde lo conocía, pero el impacto de los descubrimientos impidió que su mente conectara los puntos. Se sentó en el suelo de su habitación, con las cartas esparcidas a su alrededor. Todo estaba borroso en su mente. ¿Qué haría con esta nueva revelación? Encarar a Emily de nuevo parecía inevitable, pero algo más pesado flotaba en el aire. No fue solo la reciente traición, fue toda una vida construida sobre mentiras. ¿Cómo podía alguien mentir tan bien durante tanto tiempo? Henry empezó a dudar de su propia percepción, como si, durante todos esos años, hubiera sido un espectador ciego de su propia vida. La necesidad de respuestas era urgente dentro de él. Necesitaba saber quién era Martín. Cómo empezó todo. Y, más que eso, necesitaba entender por qué Emily se había quedado con él, manteniendo oculta esa otra vida. ¿Había sido su matrimonio solo una fachada para algo más grande que él no conocía? Fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Henry escuchó los pasos de Emily entrando a la casa, el sonido resonó en los pasillos como una advertencia. Su cuerpo se puso rígido y su corazón se aceleró. Lo era ahora. Ya no había forma de posponer la conversación. No después de esos descubrimientos. Emily entró en la habitación y al ver a Henry sentado en el suelo, con cartas y fotografías desplegadas, se detuvo abruptamente. La sorpresa en su rostro era evidente. Sabía lo que representaban esas cartas. Sabía que el secreto que había guardado durante tanto tiempo finalmente había quedado expuesto. ¿Qué es eso?, preguntó Henry, su voz más fría de lo que esperaba. ¿Quién es Martín? Ella abrió la boca,
pero no le salieron palabras. El silencio entre ellos pareció prolongarse por una eternidad. Finalmente, Emily suspiró, derrotada. Martín era alguien que conocía antes de que nos juntáramos. Respondió ella en voz baja, casi un susurro. ¿Antes? Henry se puso de pie, la ira comenzando a burbujear nuevamente. Estas cartas son de cuando estábamos casados, Emily. ¿Estuviste con él todo el tiempo? Ella bajó la cabeza, las lágrimas ya comenzaban a brotar de sus ojos. Pero Henry no se conmovió. Él quería la verdad y ella tendría que afrontarla. Sí, lo era. Su voz estaba llena de vergüenza, pero también de aceptación. Nunca terminé las cosas con Martín. Él siempre estuvo ahí, al margen de nuestras vidas. No quería que fuera así, pero tampoco sabía cómo terminar. Su confesión golpeó a Henry como si fuera una segunda traición. No se trataba solo de la reciente infidelidad, era toda su historia juntos. ¿Cuánto tiempo había sido engañado? ¿Cómo logró mantener las apariencias durante tanto tiempo? ¿Nunca pensaste en decírmelo? Preguntó con la voz casi quebrada, tratando de contener el torbellino de emociones que luchaban por estallar. ¿Nunca pensaste que merecía saber la verdad? Emily suspiró, las lágrimas ahora corrían por su rostro. Intentó acercarse a él, pero Henry dio un paso atrás. Pensé. Admitió. Pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de afrontar lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal, Henry. Lo supe todo el tiempo. Pero yo, nunca salí de esto. El silencio que siguió fue pesado, pesado por todo lo que había sido destruido entre ellos. Henry no sabía qué decir. No había más confianza, no había más amor. Solo un abismo insalvable entre dos personas que, durante tanto tiempo, creyeron que vivían una vida en común. No sé qué hacer con esto, murmuró, mirando las cartas esparcidas a sus pies. Emily permaneció en silencio. Sabía que no había nada más que decir. Sabía que cualquier palabra a partir de entonces sonaría como una excusa vacía. Henry dejó la caja sobre la cama y, sin decir nada más, salió de la habitación. Las respuestas que buscaba estaban ahí, pero el vacío que dejaban era aún mayor del que podía soportar. Los días que siguieron fueron silenciosos y fríos, como si toda la calidez y el afecto que alguna vez existieron entre Henry y Emily se hubieran evaporado, dejando solo un vacío. Seguían compartiendo el mismo espacio, pero eran extraños que vivían bajo el mismo techo y sus vidas ahora estaban separadas por una barrera invisible e insuperable. Emily no volvió a intentar justificarse. Sabía que cualquier intento de explicarse o redimirse sería inútil. Henry, a su vez, se cerró por completo. No hubo más discusiones, ni diálogos. Solo silencio. Henry pasó horas caminando por las calles, tratando de procesar la magnitud de las revelaciones. La reciente traición ya había sido un golpe devastador, pero lo que lo consumía ahora era el hecho de que Emily lo había engañado durante todo su matrimonio, una relación paralela que nunca tuvo intención de terminar. El amor que él creía fuerte y duradero era, en realidad, frágil y construido sobre mentiras. Todo en lo que creía, la vida que había imaginado, se estaba desmoronando a su alrededor. Una tarde, sin previo aviso, Henry decidió que ya no podía continuar. Había algo dentro de él que pedía a gritos un final definitivo, un cierre. Miró a Emily, que estaba sentada a la mesa de la cocina, perdida en sus pensamientos. Su rostro estaba cansado, marcado por la culpa y el peso de sus decisiones. Ella miró hacia arriba, se encontró con él por un breve momento y supo que algo había cambiado. Ya no es posible, Emily. La voz de Henry era tranquila, pero firme. Terminó. Ella no dijo nada. No había nada más que decir. Las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro, pero esta vez no intentó discutir. Emily supo desde hacía mucho tiempo que este momento llegaría. Se levantó, caminó hacia Henry y, por un segundo, se miraron como no lo habían hecho en años. Una mirada de despedida, de mutua aceptación del fin. Me voy, dijo, y antes de que ella pudiera reaccionar, Henry había salido por la puerta, dejando atrás no solo la casa, sino todo el peso de una vida construida sobre mentiras.
Los siguientes días fueron borrosos. Henry tomó medidas rápidas. Vendió la casa, se llevó todas las pertenencias que le pertenecían y, sin mirar atrás, partió para empezar de nuevo. Su matrimonio, que una vez había sido la piedra angular de su vida, ahora no era más que un recuerdo amargo. Pero no hubo resentimiento en sus acciones, solo una decisión consciente de seguir adelante. Emily, por otro lado, estuvo sola en la casa por un tiempo, hasta que ella también tuvo que irse. Sin Henry, sin la seguridad del hogar que habían construido juntos, todo parecía perdido. Se mudó con una amiga, tratando de recomponer los pedazos de su destrozada vida. Sabía que nunca recuperaría lo que perdió, sabía que las decisiones que tomó la llevaron a este punto. El arrepentimiento fue un compañero constante, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Pasaron los meses y Henry comenzó una nueva vida. Se mudó a un pueblo pequeño, lejos de todo lo que le recordaba a Emily. Allí encontró un nuevo trabajo, más sencillo, más modesto, pero que le proporcionó la tranquilidad que buscaba. Los recuerdos seguían ahí, atormentándolo ocasionalmente, pero con el tiempo, el dolor comenzó a disminuir. Sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre, que las cicatrices de la traición siempre estarían ahí, pero había aprendido a aceptarlo. Emily, por su parte, nunca se recuperó por completo. La relación con Martín, que antes parecía algo apasionante y prohibido, también terminó poco después de separarse de Henry. Martín, al darse cuenta de que el matrimonio de Emily había terminado, perdió el interés y la dejó sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Emily intentó empezar de nuevo, pero el peso de sus acciones la siguió en cada paso. El brillo que una vez la definió fue reemplazado por una tristeza que no podía borrar. Sus destinos estuvieron marcados por un final amargo pero inevitable. Henry encontró una manera de seguir adelante, aunque nunca olvidó lo sucedido. Aprendió a valorar su propia empresa, a reconstruir su autoestima y a comprender que, por doloroso que fuera, necesitaba este descanso para volver a encontrar la paz. Emily, por otro lado, cargó con el peso de sus decisiones y el arrepentimiento se convirtió en una constante en su vida. Ambos tomaron caminos separados, conscientes de que nunca más volverían a cruzarse. El matrimonio que alguna vez había sido una fuente de orgullo y felicidad ahora no era más que un recuerdo lejano de una vida que, para Henry, ya no tenía sentido revisitar. Y a Emily lo único que le quedaba era el amargo arrepentimiento de haber destruido lo que alguna vez fue lo único verdadero en su vida. Y así llegamos al final de esta historia de traición, dolor y consecuencias inevitables. ¿Qué pensaste del viaje de Henry y Emily? Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre lo que más te impactó de la historia. Suscríbete al canal para seguir más historias como esta y recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición o falta de respeto en las relaciones. Seguiremos trayendo historias que nos hagan reflexionar sobre las elecciones, las consecuencias y lo que realmente importa en nuestras vidas.